la realidad social del Perú de la época, experimentando las tensiones entre las comunidades indígenas y las estructuras de poder. La obra no se limita a describir la violencia y la explotación que sufren los oprimidos, sino que utilizan la naturaleza como un elemento simbólico que refleja la lucha y la resistencia. En esta ocasión tenemos a los entrevistadores que a continuación saldrán. Y esto sería un poco de lo que más adelante se va a ver en nuestro reportaje. Un Perú convulso, marcado por tensiones sociales, las luchas campesinas y la profunda desigualdad racial y económica. Vallejo, con su propia experiencia como hijo de un entorno rural, nos presenta la dura realidad, la explosión y el sufrimiento de las comunidades indígenas sometidas a la violencia por las estructuras de poder. Continuando con la introducción, la obra ambientada en una naturaleza hostil que contrasta con las imposiciones sociales, se convierte en un espacio de crítica social donde Vallejo fusiona elementos del naturalismo y vanguardismo. Muy buenas tardes con todos los televistas. Nos encontramos con la docente Mercedes, quien nos dará a dar respuesta a las siguientes preguntas. Buenas tardes, docente. Mi pregunta sería, ¿en qué contexto de historia cultural y social César Vallejo reivindica las luchas y las identidades en zonas andinas y campesinas en el Perú? ¿De qué manera lo hace y cómo lo relacionaría hoy en la modernidad en el Perú? Bueno, siempre las opiniones de los escritores, científicos, que personas muy cultas en el aspecto de las historia peruana con respecto a las desigualdades, por ejemplo, a la discriminación que hay con estos sectores, han tenido razón y tienen razón. Sus críticas, sus procesos de tratar de reivindicar a estos grupos que son por lo general marginados por ciertos otros grupos. Yo diría que desde la época de Vallejo acá hay bastante conciencia, pero aún no es suficiente. Que todavía existe personas que hacen procesos de discriminación, existen, y que realmente nosotros como generación actual, vigente, estamos llamados a seguir luchando. Nos encontramos con la magíster Mercedes, que mi pregunta sería, ¿cómo usted cree que se critican las diferencias sociales y abusos de poder en el Perú? Bueno, el tema social y el abuso de poder en nuestro país pasa por un tema ético, pasa por un tema, yo creo, de que muchos grupos de nuestra sociedad aún todavía no entienden que para poder vivir en armonía, en paz, dentro de una sociedad justa, equitativa, es necesario trabajar con los aspectos de la ética, ¿no? Entonces, las universidades, nosotros, ustedes como estudiantes, futuros profesionales, son los que deben y debemos ir a mejorar esos aspectos, ¿no? El abuso de poder, por ejemplo, se da simplemente por una cuestión ética. ¿Cómo se puede visibilizar el sufrimiento y la injusticia en las comunidades indígenas frente a la opresión y el abandono por parte del Estado? Bueno, la visibilización de eso se puede apreciar en
Primero, por ejemplo, el porcentaje altísimo de anemia en los niños en las zonas altoandinas. Tenemos 47% de anemia en los niños. Carencias de alimentos adecuados para ellos, o de repente inclusive no disposición de todos los servicios básicos para estas comunidades, ¿no? Entonces, yo creo que el Estado debe prestar más atención a esto, y ese prestar atención a esto implica que cambien muchas actitudes de nuestros políticos vigentes, ¿no? Muy buenas tardes, Miss. Mi siguiente pregunta es, ¿qué impacto tiene la indiferencia de las élites urbanas que enfrentan las comunidades rurales? Bueno, definitivamente una de las diferencias y brechas grandes que hay es entre lo urbano y lo rural. Lo rural, a pesar de que provee a lo urbano de todos los alimentos, por ejemplo, del campo, muchas veces eso no lo percibe o no lo entiende el sector urbano. Y ahí está esa gran brechas. Yo pienso que falta un poco de sensibilización por parte de el sistema educativo, por ejemplo, a hacerles saber a estos niños que viven en las ciudades, o a esta gente, jóvenes inclusive que viven en las ciudades, que el sector rural es el que provee, es el proveedor de muchos aspectos, y que no tiene por qué haber una diferencia y no tiene por qué haber una brecha tan grande. ¿Cómo pueden las obras literarias que optan conflictos sociales relacionarse con las recientes protestas en el Perú, teniendo en cuenta su contexto histórico? A ver, las obras literarias que se han escrito y se escriben en nuestro contexto siempre recogen el malestar, la incertidumbre, la queja de las comunidades afectadas. Ese pesar siempre se va a manifestar, y actualmente nosotros, conocedores o conociendo este pesar escrito en muchos libros hace muchos años, estamos hablando desde la época de la conquista de la colonia y mucho más antes atrás. Entonces, no es que debemos pasar por alto, ¿no? Sino más bien es recoger esa experiencia y elaborar nuevas formas de conducta. Muy buenas tardes, Miss. Continuando con las preguntas, ¿qué desigualdades influirán en el contexto social e injusticia en el Perú actual con las comunidades andinas? Principales desigualdades es el sistema educativo, por ejemplo, recibido de repente en la zona rural y en la zona urbana. De repente servicios de salud, que son diferentes totalmente, que son también otro tipo de servicios, podría ser el servicio de saneamiento, de energía, ahora que estamos hablando de la internet y esas cosas necesarias para que las comunidades crezcan. Eso afecta tremendamente al crecimiento de estas comunidades, y definitivamente si es que el Estado no gestiona adecuadamente estas grandes diferencias que hay en el sistema educativo, en el sistema de saneamiento y en el sistema de repente de salud, por ejemplo, esto se sigue profundizando. Buenas tardes, continuando con las preguntas. Buenas tardes, docente Mercedes. ¿Por qué es importante analizar obras literarias que abordan conflictos sociales en el contexto de actividades sociales contemporáneas en el Perú? Analizando la espontaneidad, la explotación y los conflictos que genera esto. Bueno, es importante el análisis de toda nuestra historia, y dentro de esa historia las obras literarias. Las obras literarias recogen los mitos, leyendas, historias reales de
lo que ha sucedido en nuestra sociedad y es necesario leerlas. ¿Por qué es necesario leerlas y analizarlas? Porque eso nos da la base para que luego se puedan elaborar estas estrategias de mejora, estas estrategias para reducir esos errores, esas dificultades que se presentan hoy en día. Si yo no conozco lo que ha sucedido en el pasado, ¿cómo yo podría plantear una estrategia de solución o reducción de las desigualdades, por ejemplo, ¿no? La obra explora las tensiones sociales del Perú rural, destacando la resistencia de los oprimidos a través de una narrativa innovadora y que fusiona naturalismo y vanguardismo. Continuando con las conclusiones, nos dice que Fábula Salvaje es una obra que nos invita a reflexionar sobre la compleja relación que hay entre el ser humano y la naturaleza, la violencia y la opresión. La obra de Vallejo nos recuerda la importancia que da la lucha y las injusticias sociales y la igualdad.